En 1656 fue publicado el libro El Pastor Reformado, escrito por el puritano Richard Baxter. El mismo serviría como una guía práctica para el liderazgo pastoral y se volvería uno de los escritos más influyentes de la posreforma. Entre los consejos que proveía se hallaba un llamado de atención a que los líderes pastorales proyectasen claro sentido de vocación, conducta ejemplar, interés en la capacitación. Sobre estos tres ejes, vocación, conversión, capacitación, descansa toda visión de liderazgo pastoral y si uno de los tres faltan, no se puede afirmar el sujeto sea un verdadero pastor. Por supuesto, tales afirmaciones no eran propias de Baxter, sino que pertenecían al sentido común que la experiencia histórica le había proporcionado a la iglesia. Durante los aciagos días de la Edad Media, justo esta era la queja de muchos tocante a quienes les pastoreaban. El credo sacerdotal se caracterizaba precisamente por la ordenación de hombres sin llamado que detestaban prepararse y que tampoco servían más que a las rentas obtenidas por su oficio para vivir lujuriosamente. Y esto no solo fue propio del medioevo, sino que tras el respiro de la Reforma, pronto las comunidades protestantes sufrieron este mal, producto de una visión cultural del cristianismo. La reacción puritana de gente como Baxter fue un llamado de atención a dicho problema y la cosa empeoró en las colonias puritanas de Norteamérica. Allí la desidia de los líderes condujo a que transaran con la firma del pacto a medio camino, dejando que la doblez de vida imperase entre los miembros mientras intentaban salvar los diezmos y las contribuciones a costa, claro, del alma de su feligresía. Pronto las voces en contra de este mal se hicieron sonar. Tanto Frelinghuysen como Tenen y Stoddard, abuelo de Jonathan Edwards, pusieron el dedo en la llaga al tratar el peligro de un ministerio no convertido, y en su diagnóstico llegaron a las mismas conclusiones. Vocación, capacitación y testimonio son los resortes del pastorado. Despertar tal conciencia es la solución para un avivamiento de la nación, ya que si los líderes no son regenerados, esto tarde o temprano afecta a la iglesia. De ahí la necesidad de fomentar la capacitación del pastor con el fin expreso de lograr tener una visión amplia de su trabajo, ya que si no lo hace, ay de nuestras comunidades. De hecho, ya en la era primitiva, cuando todavía se forjaba el Nuevo Testamento, hubo uno quien tomó conciencia de ello. Se hallaba la iglesia en pañales y un joven pastor en Éfeso recibe una misiva que contenía esta misma observación, pero revestida en formato de consejo. El muchacho en cuestión se llamaba Timoteo y fue Pablo quien escribió su segunda epístola para el joven pupilo. En la misma, entre otras cosas, habló el apóstol tocante a los retos y cuidados que como pastor debía tomar en cuenta Timoteo. Y a Dios gracias, su providencia preservó estas exhortaciones para que también llegasen a nosotros y nos ayudasen igual. Y justo entre consejo y consejo, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Prestemos atención iniciando de abajo hacia arriba. El versículo 19 nos presenta una curiosa imagen. Hay un fundamento ya establecido. Es uno que procede de Dios y por tanto nadie puede removerlo ni cambiarlo. Esta debe ser la plataforma sobre la cual se construyen los mejores liderazgos. Es el fundamento acorde con el contexto para el ministerio aprobado. Este fundamento incluye un sello y el sello tiene dos caras como las de una moneda. Estas dos caras nos proyectan los dos primeros requisitos para el pastorado. Conoce el Señor a los que son suyos. Esto nos habla de la vocación. A diferencia de los falsos maestros, los cuales son vasos deshonrosos en la casa de Dios y que muchas veces parecen ser parte de nuestro pueblo hasta que el tiempo demuestra lo contrario, el verdadero pastor es conocido por Dios. De manera que antes de la ordenación siempre debe venir el llamado a este servicio. ¿Podemos procurarlo? Sí. Pero quien elige para este noble servicio es el Señor de la mies, el único que puede responder a la oración de que sean enviados más obreros. Aquí tenemos pues el primer requisito. El pastor debe ser llamado a esta vocación y ser conocido por el Señor. Que Dios nos libre de esos autonombrados pastores. Pasemos a la segunda cara. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No solo de tener el verdadero pastor la vocación del llamado, sino que su conducta debe ser un modelo de virtud. El testimonio es un criterio para la elección del pastorado. Un impío no puede tener olor a ovejas y por ello, al elaborar la lista de requisitos, Pablo enuncia la importancia de la vida personal del pastor, no sea que termine predicando en paños menores. Muchos ministros hoy en día, a causa de un mal testimonio,
dañan la fe de tantos y entorpecen el éxito del evangelio. Su estilo de vida no es digno de una en la cual se ha invocado el nombre de Cristo, y como le sirven a Dios por fama o dinero, les sirven al diablo por mejor precio. Entonces, por lo visto, el apóstol es claro al indicar que un obrero digno es aquel en quien su llamado se conjuga con su vida, y así la vocación de su llamado conecta con la vocación de su conducta. Esto solo es posible al entender a Cristo como el acontecimiento de su vida y la evangelización como el eje de su trabajo. Una evangelización que de por sí es pedagógica. Sin embargo, falta una cosa más, y esta última es el resultado de unir las dos caras anteriores de la moneda y presentarla frente a la comunidad. ¿Qué es, pues? La capacitación. El versículo 15 nos provee la información más relevante. Antes vimos el qué, pero ahora se nos provee el cómo. ¿Cómo puede un pastor con vocación reflejar su llamado filtrado por su conducta no repudiable? ¿Cómo logra ser un pastor que cuida ovejas y no un payaso entretenedor de cabras? La respuesta es evidente y el texto es una plétora de significados. Veamos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En primer lugar, el pastor tiene la misión de presentarse a Dios, no a los hombres. El pastorado no es un concurso de popularidad, sino un llamado a la fidelidad de Dios. Y este presentarse es vital, ya que al predicar lo hacemos no solo de parte del Señor, sino delante de Él. Por lo cual, al hacerlo, debe evaluar si es aprobado no por la gente, sino por Dios. ¿Notan ustedes aquí el énfasis a la vocación que vimos es el primer punto para el pastorado? Por supuesto. Y el segundo punto, el carácter, se halla en la siguiente parte del versículo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aquí encontramos en segunda instancia un llamado a vivir íntegramente como es propio de aquellos en quienes es invocado el nombre de Cristo. Recuerden que nuestra obra será evaluada cuando se coteje con nuestra vida. Por ende, resulta necesario vivir de tal manera que no terminemos avergonzados. ¿Y cómo evita no le arda la cara de vergüenza? El texto replica que usa bien la palabra de verdad. El pastor con llamado y testimonio debe ser un diestro hermeneuta. Debe aprender a deducir y no abducir su mensaje, evitando crear círculos donde insertar forzosamente todo su bagaje cultural en el pasaje y tomar los versículos por los cabellos para que calcen con sus conclusiones. El pastor, cuyo requisito primordial implica ser apto para enseñar, debía predicar las escrituras expositivamente, no sus ideas fantasiosas. La palabra de Dios, dice Spurgeon, no fue dada a los ministros para entretener a los hombres con su brillo, ni para encantarlos con las joyas de su empuñadura, sino para conquistar sus almas para Jesús. A fin de cuentas, este libro no te fue dado para ser leído solamente, sino para ser estudiado. El pastor, pues, debe ortomunta, usar bien esta palabra. Si no lo hace, será responsable de las palabras divinas y recibirá doble condenación. Este usar bien en el griego implica no solo manejarla adecuadamente como el soldado entrenado a su espada, sino también diseccionar y acomodar la palabra como el sacerdote al animal en el altar o como quien asigna la comida en la mesa. No obstante, la más relevante de todas es la de alguien que corta derecho una tela o ara recto el surco. No puede equivocarse, sino descubrir el verdadero sentido del texto, renglón tras renglón, línea sobre línea. No puede adivinar la intención del autor, sino, en un esfuerzo responsable y serio, descubrirla. Esto es relevante porque la Biblia no significa lo que quiero que signifique. Ella puede ser distorsionada si la uso incorrectamente. Un texto puede ser usado correcta o incorrectamente, y por ello el pastor debe trabajar duro para usar bien la palabra de verdad, no sea que incurren falacias de las que tendrá que dar cuenta. Por supuesto, esto implica que el pastor debe sacrificarse con tiempo, dinero y un sinnúmero de cosas, ya que la magnitud de su sacrificio habla muy bien de su vocación. Y esto implica no escatimar esfuerzos, ya que nunca será demasiado el sacrificio que hacemos en nuestra constante formación, y digo constante porque nunca concluye. Mi reflexión final en cuanto a esto la tomo de Mateo 7, 24, 27. Cuando concluyó su sermón del monte, Cristo termina con una ilustración. Están estos dos hombres, dos terrenos y dos edificaciones. Uno construye sobre roca y otro sobre las arenosas dunas de un wadi. Muchas veces al leer este pasaje y enfocarnos en el primer constructor, caemos en el error de asignar un significado distinto a la roca más allá de la que te asigna el contexto.
Decimos que la roca sobre la cual se construyó la casa es Cristo y apelamos a 1 Corintios 10, 4b para frotarnos la nariz con orgullo por nuestra interesante conexión. Y si bien la inferencia extraída es correcta, o sea que nuestra vida debe ser edificada en Cristo, esta no es la forma correcta de usar bien este pasaje. Después de todo, el sentido estaba en el encabezado del verso 24. Siempre estuvo allí. El que me oye estas palabras y las hace. La roca, hermanos, es la sacrosanta palabra de Dios. Y lo que te indica el pasaje es que tu vida debe ser edificada en estas enseñanzas. Y claro, para ello necesitas cavar más hondo. ¿Con qué? ¿Con las manos desnudas? No. Con picos y palas. El pico de los diccionarios, la pala de los comentarios y recursos que Dios pone en nuestras manos. Solo de este modo llegamos a la roca desnuda y echamos el cimiento de un pastorado resistente a la tormenta, la riada y el turbión. Solo así gozaremos de un ministerio aprobado que no tiene nada de lo cual avergonzarse.